of the legal structures in the city which held such a successful conference 3 years ago, the last time we were all together. So please welcome him to hear from Juan Mojica now. Good morning all. On this occasion I am going to speak in Spanish because we have simultaneous translation in other languages. Es para mí realmente un placer estar acá frente a prestigiosos colegas de toda parte del mundo, hablando de un tema tan importante, tan relevante, que debiera ocuparnos y preocuparnos a todos. La independencia de los ministerios públicos debiera ser un desafío, un anhelo de todos los que estamos aquí presentes y de la sociedad toda. Cada país, cada región tiene distintos obstáculos que sortear y yo voy a efectuar esta exposición desde el lugar que ocupo actualmente, que es el cargo de Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, y además como vicepresidente de la IAP para la región de Latinoamérica, región que, como relataré a continuación, es testigo de numerosos hechos vinculados con aspectos que hacen a la seguridad de los fiscales y, por ende, a la independencia de los ministerios públicos. En Guatemala, el fiscal contra la impunidad Juan Francisco Sandoval intentó investigar al presidente Giammattei y fue inmediatamente destituido, luego de lo cual debió abandonar el país para salvaguardar su vida. En El Salvador, la Asamblea Legislativa, con mayoría del oficialismo, destituyó al fiscal general Raúl Melara, así como a los magistrados de la Sala en lo Constitucional de la Corte Suprema, en lo que Human Rights Watch llamó un golpe total al Estado de Derecho. En Colombia, la fiscal Silvana Uribe investigó a los manifestantes de la llamada Primera Línea y luego recibió innumerables amenazas, hostigamientos por parte de funcionarios del gobierno. En Ecuador, la fiscal general Diana Salazar notificó a 93 legisladores del inicio de una investigación penal en su contra, luego de lo cual fue convocada a comparecer ante la Asamblea Nacional para rendir cuenta por los actos que estaba llevándose a cabo. En Argentina, la Procuradora General Adjunta y Fiscal Anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, investigó a sectores vinculados al oficialismo provincial del entonces gobernador y fue destituida por un jurado de enjuiciamiento constituido irregularmente por un órgano ad hoc. Hoy hablaba con una de mis colegas y recordábamos la situación que pasó un fiscal federal al investigar un enriquecimiento ilícito de entonces funcionarios del gobierno nacional. Le secuestraron un hijo. En Haití, el fiscal Fort Claude requirió que el primer ministro sea investigado en relación con el magnicidio del presidente Moïse y fue prontamente destituido por el mandatario, que además destituyó al ministro de Justicia porque salió a respaldar al fiscal. En Chile, la casa del fiscal Luis Morales fue incendiada en un acto de terrorismo por parte de distintos sectores mapuches, al tiempo que la Asociación de Fiscales de ese país denunció que alrededor del 30% de los fiscales han sido amenazados por ejercer sus funciones. Y finalmente, en Paraguay, el fiscal Marcelo Pecci, a cargo de una megacausa que investigaba redes de crimen organizado y lavado de activos, fue asesinado por sicarios mientras vacacionaba en Colombia. También fueron asesinados la fiscal Karen Gabriela Almendares Herrera de Honduras, los fiscales de Ecuador Luz María Delgado y Federico Estrella, entre otros. Los hechos que acabo de mencionar son una muestra representativa de una problemática estructural con gravísimas consecuencias para toda la región de Latinoamérica. Hoy en día los fiscales que investigan al poder político, a organizaciones criminales o a graves hechos de corrupción son amedrentados, ellos, sus colegas
perseguidos, destituidos irregularmente o bien amenazados y en el peor de los casos asesinados. La seriedad y extensión de esta situación ya ha reclamado la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar al Estado peruano por haber destituido de forma irregular al fiscal Julio Casanina. En esa oportunidad, el Tribunal Regional señaló que las garantías a un adecuado nombramiento o la inamovilidad en el cargo y a ser protegidos contra presiones externas deben amparar la labor de los y las fiscales. Sin embargo, son precisamente todas estas garantías las que hoy vemos cómo sistemáticamente se pisotean a lo largo y a lo ancho de esta región. Esto pone en jaque uno de los grandes pilares del sistema republicano de gobierno, que es la independencia judicial. No se puede olvidar que la independencia judicial, además de ser indispensable para el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la justicia y debido proceso legal, es un baluarte del Estado de Derecho, y así lo ha afirmado la Corte Interamericana en el sentido de que la vigencia de los derechos y las libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalecen sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares y en el que existe un efectivo control de la legalidad y la constitucionalidad de los actos del poder público. Asimismo, uno de los criterios para la verificación del Estado de Derecho, formulados por la Comisión de Venecia en el Consejo de Europa, tiene que ver precisamente con la independencia judicial. Esto significa que la judicatura se encuentre libre de presiones externas y que no se encuentre sujeta a influencias políticas ni manipulaciones de ningún tipo. Pero para asegurar la vigencia de la independencia judicial no alcanza con asegurar determinadas garantías de los jueces y fiscales, sino que es preciso cuidar la salud de la totalidad del sistema de la administración de justicia. Eso implica proteger y capacitar a los distintos operadores de la justicia y en especial a los representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes según disponen las directrices de Naciones Unidas son miembros esenciales en la administración de justicia. Ahora bien, para asegurar el correcto funcionamiento de los organismos fiscales es preciso destacar una doble dimensión en términos de política de prevención y punición. Por un lado, resulta indispensable la formación, la escuela judicial, para asegurar que la actuación tanto hacia el exterior como hacia el interior del Ministerio Público se ajusten a los estándares internacionales y a las buenas prácticas ya consolidadas, especialmente en materia de conducción de investigaciones, de respeto a los derechos de las víctimas y de las personas investigadas en los procesos. En este sentido, no puede olvidarse que tanto a nivel regional como internacional, un gran número de las responsabilidades de los Estados en materia de derechos humanos ocurren precisamente por la vulneración de las garantías judiciales y por el accionar deficiente de los operadores de la justicia. Así pueden destacarse toda una serie de pronunciamientos del Tribunal Interamericano que ordenaron, a modo de garantía de no repetición, la implementación de cursos y capacitaciones en derechos humanos para fiscales. Entre muchos otros, quisiera destacar por su actualidad la formación de las nuevas tecnologías, en tanto el mundo en el que vivimos ya hace un tiempo de la nueva revolución industrial ha modificado no solo el modo de relacionarnos, sino la complejidad de los delitos que se cometen, tema que ya ha sido tratado en otro de los paneles, este mismo encuentro. Cabe, por tanto, acá la máxima que indica que la vocación sin formación es un sueño irrealizable, pero la sola formación sin vocación es el destino de los burócratas. Por otro lado, es indispensable que la función de los fiscales esté rodeada de las garantías necesarias para asegurar su independencia e imparcialidad. Sobre este punto, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, en la Declaración de Burdeos, destacó que el fiscal no puede desempeñar su papel sino cuando toma decisiones independientemente de los poderes ejecutivos y legislativos. De manera similar, la Corte Interamericana, en el fallo Casanino que contaba anteriormente, dijo que las autoridades a cargo de las investigaciones deben gozar de independencia de jure y de facto, lo que requiere no solo independencia jerárquica e institucional, sino también dependencia real. En consecuencia, entonces, se necesitan dos cosas. En primer lugar, que exista un marco jurídico e institucional diseñado para defender la autonomía funcional de los fiscales. Entre otras cosas, esto exige, como resaltó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
que se prevean requisitos estrictos para su nombramiento basado en criterios objetivos y particularmente para su destitución, que no debe socavar la posibilidad de que actúen de manera independiente e imparcial. Debe existir, por lo tanto, un marco para tratar los asuntos disciplinarios internos y las denuncias contra los fiscales. Esto se relaciona también con los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, especialmente en cuanto allí se prevé que todo procedimiento para la adopción de medidas disciplinarias, la suspensión o la separación del cargo, se resolverá de acuerdo con las normas establecidas. Por esta razón, resulta absolutamente escandaloso e inaceptable que se destituya o se intente destituir o se intente disciplinar a un fiscal bajo pretexto de que ello fortalece las instituciones o la supuesta falta de confianza en el funcionario removido. Estos son actos que deben repudiarse contundentemente. Por esas razones, no alcanza con la existencia de normas que prevean causales estrictas de destitución y de sanción, sino que también requiere el compromiso por parte de las autoridades públicas de que la ley no se aplicará de manera caprichosa o arbitraria para perseguir a los fiscales cuando investigan. En esa línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre corrupción, resaltó: los sistemas sancionatorios de jueces y fiscales deben cumplir con criterios mínimos en materia de competencia, independencia, imparcialidad de las autoridades de disciplina. También en este sentido, la recomendación 19 del Consejo de Ministros de Europa afirmó la necesidad de que la ley prevea un procedimiento disciplinario que garantice una valoración y decisiones justas y objetivas susceptibles de un control independiente e imparcial. En definitiva, los procedimientos sancionatorios tienen que cumplir con estándares mínimos en materia de debido proceso legal, lo que exige, por ejemplo, la independencia e imparcialidad de los organismos sancionatorios, el respeto de la garantía del juez natural y también que se garantice el derecho de defensa de los fiscales. Pero esto es justamente lo que se incumple en la mayoría de los casos que he mencionado al principio de esta exposición: fiscales e investigados y destituidos por organismos o por órganos ad hoc. Pero además de estas garantías de tipo institucional y jurídico, se precisa que de hecho los fiscales sean defendidos contra injerencias indebidas en su actividad y en sus funciones. Esto, como resalté anteriormente, al analizar los casos de Colombia, Paraguay y Chile, se incumplen todas aquellas situaciones en las que los fiscales son amedrentados, coaccionados e incluso agredidos, a veces tristemente con consecuencias fatales, debido al ejercicio de sus funciones legítimas. En este punto es necesario que los Estados provean de medios materiales para asegurar la integridad psicofísica de los agentes fiscales cuando reciben amenazas en tu contra o en contra de sus familias, ya que lo contrario deriva en que se coarte su libertad de actuar. En esa línea, el relator especial para la independencia judicial de Naciones Unidas publicó recientemente, en abril de 2022, un informe temático refiriéndose a la necesidad de proteger a los operadores jurídicos en general contra injerencias indebidas en el desempeño de sus labores profesionales. Estas recomendaciones obviamente aplican plenamente para fiscales. Todo esto que vengo contándoles también guarda una estrecha relación con la responsabilidad internacional de los Estados en materia de derechos humanos, no solo por la vulneración a los derechos de los propios fiscales, sino porque también, al defender su funcionamiento y autonomía, se ve gravemente vulnerada la capacidad de conducir investigaciones serias, objetivas e imparciales sobre asuntos con impacto en los derechos de la sociedad en general. En definitiva, entonces puede verse que estas dos grandes áreas en las que es preciso proteger a los integrantes del Ministerio Público Fiscal frente a persecuciones bajo un ropaje de legalidad, como los procesos de destituciones, sanciones y remociones, y frente a amenazas y agresiones, en especial cuando provienen de grandes organizaciones criminales. Como se ha visto, en la región son estas dos grandes áreas en donde los ordenamientos jurídicos precisamente fracasan con una frecuencia preocupante. Procedimientos sancionatorios ilegítimos, remociones infundadas, amenazas, muertes. Créanme que hoy en día ser fiscal en Latinoamérica es peligroso. Y este peligro obviamente incide en la autonomía y en el desempeño de los agentes fiscales, quien por desempeñar fielmente sus funciones se ven expuestos
a temer por sus empleos y con no poca frecuencia por sus vidas. Por su parte, para que puedan llevar adelante sus funciones con independencia, se requiere además de una organización del sistema de justicia con los más altos estándares en gestión judicial que permitan llevar adelante investigaciones de modo eficiente y eficaz. Aquí quiero destacar también la necesidad de establecer alianzas estratégicas con organismos internacionales, asociaciones locales, sociedad civil y academia, generar a partir de ello un verdadero concierto internacional para terminar con la impunidad como modo fundamental de garantizar una verdadera vida digna a cada uno de los ciudadanos de nuestras sociedades, víctimas directas de los delitos e indirectas en muchos otros casos, como en los graves hechos de corrupción, por la afectación que estos tienen para los derechos humanos del conjunto de la sociedad. Vivimos tiempos difíciles. La reciente pandemia global del COVID-19 dejó al descubierto las desigualdades e injusticias que aquejan a todo el planeta, en especial a los más vulnerables y marginados de nuestra sociedad, y ha quedado evidenciado particularmente los problemas estructurales que afectan el acceso a la justicia. Ese contexto, a su vez, se ve agravado por el avance de gobiernos autoritarios que avasallan la democracia y el Estado de Derecho, junto con el crimen organizado y la gran corrupción. Es aquí donde los fiscales tienen una misión imprescindible que cumplir como garantes de la justicia. Para eso hace falta fiscales independientes, designados por su idoneidad, transparencia y a los cuales debemos proteger. El Manual de Derechos Humanos para Fiscales publicado por la IAP ya lo ha afirmado con precisión. Los fiscales no operan en representación de sí mismos ni de cualquier autoridad política, sino en nombre de la sociedad, y deben consecuentemente observar dos requisitos esenciales. Por un lado, los derechos de las personas individual, y por el otro, la eficacia necesaria del sistema de justicia, del cual el fiscal es parte responsable como garante de la paz social. Muchísimas gracias. Thank you, Juan. And I hope we all agree it was sensible to hear from Juan as the last of our four distinguished speakers in this session, because he has just identified for us, colleagues, a number of jurisdictions, a number of countries, Guatemala, Salvador, Colombia, Ecuador, in which the seventh key principle identified by Mikhail, that of protection for prosecutors when carrying out the functions that we all recognize, that is simply not on one's evidence being observed in those countries. What better way of exemplifying the existence and purpose of the International Association of Prosecutors, where we come together as a group of 180 countries, but our incoming president has identified there is more work for us to do. And what had been set out for us shows that we have jurisdictions here in the room. Let's take our host, Irakli, where the sophisticated guarantees that he enjoys are simply absent in other jurisdictions. Much for us to think about. I think we probably take that as the end of this session. I know that we've used our time, but I hope that any of you who have questions for any of the five of us can simply approach us at any point during the rest of the conference. For now, though, can I please ask you to show your applause for the four distinguished speakers.